Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. Hoy estamos con una invitada muy especial, estamos con la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Bienvenida, Ministra. No, gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias por acompañarnos, Ministra. Bueno, esta semana el Senado aprobó en general el proyecto de reglas del uso de la fuerza. Usted dijo que se trata de un avance importante, democrático, pero también dijo que había muchas materias muchos temas en las que avanzar con respecto a este tema. ¿Cuáles son esas materias? Bueno, esto es normal, esto es un trámite que ya pasó por la Cámara de Diputados, ahora va al Senado y en este segundo trámite lo que se hace es tratar de perfeccionar el proyecto, recoger nuevas ideas, pero es bien importante en primer lugar no perder de vista cuál es el sentido que tiene este mensaje. En Chile hay reglas de uso de la fuerza, pero no tienen rango legal. Eso significa que nunca se han discutido en el espacio de representación democrática que es el Parlamento cuál debe ser esas reglas. Se han dictado por vía reglamentaria, una decisión administrativa, ahora van a tener un rango legal, o sea, van a tener la legitimidad de haber sido aprobadas por el Congreso de la República y por haber sido además parte del debate público. Y esas reglas son bien importantes porque son las que rigen esto tan digamos, especial que existe en la sociedad democrática, que es el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Los únicos que pueden ocupar legítimamente la fuerza en una sociedad democrática son las fuerzas de orden. Y la sociedad que les da ese mandato les dice, ustedes son los únicos que pueden ocupar la fuerza y las reglas para ocuparla son las siguientes. Y ese es el contenido, digamos, de esta ley que estamos dictando. Ahora, ¿en qué temas hay que perfeccionar el proyecto? Son varios temas. El más importante, diría yo, es que en el caso de las reglas de las Fuerzas Armadas, porque esto también rige a las Fuerzas Armadas, porque ellas a veces ocupan, digamos, tareas de orden público y seguridad pública, por ejemplo, cuando hay catástrofes o cuando hay estado de emergencia, como sucede en la macrozona sur. Entonces, en el caso de las Fuerzas Armadas, las reglas que se dictan son más generales, porque estos procedimientos son más bien excepcionales, no son habituales. Entonces son reglas más claras, más simples, que se concentraban en 8 reglas en la propuesta original. En el Senado hubo otro proyecto sobre el mismo tema y ahí habían propuesto 9 reglas. Y en la Cámara de Diputados se redujo solo a 3. Eso significa que en el fondo, desde la presencia, que es digamos, el nivel más bajo de uso de la fuerza, estar ahí, ¿no? Y solamente el exhibir el poderío y el armamento tiene un efecto en la población. Entre estar ahí y ocupar armas letales solo hay un paso intermedio. Y eso es complejo, porque la verdad es que en los procedimientos hay varios pasos intermedios y las Fuerzas Armadas tienen varios armamentos menos letales que pueden ir ocupando gradualmente de acuerdo a la amenaza que tengan al frente. Entonces, pasar de 9 o 8 reglas, que eran las propuestas originales, a solo 3 les deja, digamos, pocos matices en la actuación. Eso no es bueno y pensamos que se debe corregir en el Senado. Otro tema que se debe corregir, que es importante corregir, es que como está la ley Naín Retamal, que es una presunción de cuándo se actuó correctamente en el uso de la fuerza, y en este proyecto también se puso una presunción, esas 2 presunciones están redactadas de manera distinta y hay que armonizarlas, porque si son contradictorias eso puede o generan ambigüedad o confusión, en su aplicación se pueden generar conflictos, errores. Entonces también eso es otra materia que hay que pulir en esta fase de tramitación. Ministra, yo me quiero quedar ahí porque usted mencionó la macrozona sur y el estado de excepción. Por un lado vimos que la llegada del gobierno, puntualmente la visita de la ministra en ese entonces, Isquia Sichel, en la región de la Araucanía, fue sumamente bullida. Hoy, este año 2024, hay una disminución en un 35% en la violencia rural en la región respecto al año anterior. ¿Cómo evalúan como gobierno primero el acceso a las zonas de conflicto en la región de la Araucanía y puntualmente cómo valoran las medidas que se han tomado en la región para la disminución de la violencia? Bueno, creo que, a ver, en la macrozona sur, la Araucanía, pero también esto incluye el Biobío y también otras regiones que no tienen estado de emergencia, pero son parte de una estrategia que hemos ido desarrollando para enfrentar ese conflicto. Es un conflicto bien complejo, tiene muchas dimensiones.
tiene una reivindicación política ligada a la causa indígena. Esto se ha mezclado con acciones violentas y con el tiempo se ha mezclado o ha sido de alguna manera influido también por grupos criminales de criminalidad común. Y se ha tendido a confundir, digamos, acciones que tienen un objeto reivindicativo con otras que buscan financiar a estas organizaciones y con otras que son propiamente criminales, que solo buscan el lucro. Y eso en medio de una política pública referida a los temas indígenas que con el tiempo ha empezado como a agotar sus instrumentos y a mostrar que no va a resolver ciertos problemas, por ejemplo, los temas de tierra. Cuando se creó el Fondo de Tierras al inicio de la democracia, en el gobierno del presidente Elwin, fue un gran paso y eso permitió ir sanando, digamos, algunos de los temas más dramáticos que había de comunidades que habían en el tiempo perdido sus tierras, en muchos casos a través de acciones muy abusivas. Pero con el pasar del tiempo ese instrumento fue mostrando también sus limitaciones y que no iba nunca a permitir una solución, por decirlo así, definitiva al tema de tierra. Entonces, hoy día estamos, como en estos 2 años de gobierno, ya en una maduración de una estrategia que la verdad es que comenzó con la ministra Isquia Siches, porque es verdad que cuando ella llegó al inicio hubo varias situaciones complejas, pero el estado de emergencia se declaró por primera vez cuando ella todavía era ministra, se echó a andar el Plan Buen Vivir y en esta etapa le hemos dado a eso profundidad, le hemos desarrollado además con el pasar del tiempo, le hemos ido perfeccionando esas estrategias y hemos incorporado también la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que busca un diálogo para una nueva etapa de la política indígena, que resuelva el tema de tierras, que ponga un horizonte de cuál es el problema, de cómo lo vamos a resolver y que todos estemos de acuerdo en una política de Estado para ir a una solución. Entonces yo creo que el accionar de todas estas cosas juntas, el estado de emergencia con la forma en que lo hemos ido aplicando, cómo se ha ido buscando también ir desarrollando estrategias específicas, comprando equipamiento, tecnología, cambiando también los modos de operar, ¿no? A medida que hemos ido quemando etapas, hemos ido también cambiando la manera en que se actúa la estrategia en el territorio, la coordinación entre las policías y las Fuerzas Armadas se ha ido perfeccionando. Todo eso ha ido generando una baja en las acciones violentas, pero que todavía no es suficiente para retirar el estado de emergencia. Y sobre todo no es suficiente en la medida que todavía no tenemos a la vista, en noviembre lo vamos a tener, los resultados de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, pero que eso apostamos nosotros es lo que nos va a dar garantías hacia el futuro de que lo que era el campo como la tierra fértil para la violencia empiece a dejar de serlo, porque hay caminos institucionales para resolver estos conflictos históricos que muestran ser, digamos, tener legitimidad y funcionar, ¿no? Entonces ha sido un motivo de mucha satisfacción ir avanzando en eso, pero todavía nos sentimos en lo más mínimo que sea un tema resuelto, hay muchos desafíos y todavía tenemos estado de emergencia en realidad y no pensamos retirarlo en el corto plazo. Ojalá lo logremos retirar próximamente, pero no en lo inmediato porque no hay condiciones para hacerlo. Ministra, pasando a otros temas que también tienen que ver con seguridad pública, esta semana, el martes, un migrante de nacionalidad cubana fue hallado muerto en Colchane, en la frontera. Es el segundo caso del mes de un ciudadano extranjero que fallece intentando cruzar la frontera. Con respecto al control migratorio en la macrozona norte, como gobierno presentaron, por ejemplo, el proyecto de muralla digital que ya está en desarrollo para reforzar las labores de vigilancia en la frontera. ¿Qué otras estrategias han definido como gobierno para el control migratorio en la frontera y también para desincentivar la migración irregular? El tema de la frontera y de la migración han pasado a ser temas centrales para el país, históricamente no los eran. Chile dictó una ley de migraciones que se discutió por largo tiempo, que salió justo pocos meses antes de que entrara nuestro gobierno. Antes de eso tenía una legislación antiquísima, generada en una época en que en Chile prácticamente no se recibía migración. La mayoría de la migración era de chilenos hacia afuera. Esto cambió del cielo a la tierra en las últimas décadas. La frontera. Chile tiene, en proporción a la cantidad de territorio con el que contamos, la frontera más grande del mundo, porque por la forma que tiene el país, tiene mucha frontera. Y nuestro desarrollo de institucionalidad, de recursos, de capacidades, de tecnología, de legislación para el control de la frontera era extremadamente precario, insuficiente absolutamente para un país que está recibiendo una presión fronteriza tan grande como está recibiendo Chile hoy. Entonces ha sido necesario hacer muchos cambios en estas dos cosas para ponernos al día. Hoy día tenemos una ley de migraciones,
tenemos una, digamos, modalidad constitucional que nos permite desplegar militares en la frontera. Hemos ido adquiriendo tecnología y lo más importante de esa tecnología está por llegar, como por ejemplo la muralla digital o la extensión de la red de puestos de observación fronteriza, que ya tenemos el primero, pero hay que multiplicarlo. Y hemos dictado una cantidad muy importante de enmiendas a la ley de migración para tener mejores herramientas de control fronterizo. En muchos países del planeta la frontera se ha transformado en el lugar más inseguro. Más inseguro, es el lugar por donde transitan, junto con el intento de muchos migrantes que vienen con un afán de progresar en su vida familiar, se meten entre medio, se aprovechan grupos criminales y no solo pasan los criminales, sino que pasan con droga, pasan con armas, hacen trata de personas. Entonces son lugares peligrosos y son lugares donde hay una dimensión humanitaria muy sensible. Porque en el tráfico de personas y en el intento de migrar llegan personas vulnerables, llegan personas con niños, llegan personas atravesando lugares que son muy hostiles, la frontera aquí en la cordillera, imaginémonos. Entonces nos pasan cosas como las que usted menciona. O sea, hay personas que llegan a una condición de salud crítica y la red de salud en la frontera es precaria. Es insuficiente muchas veces para atender estas necesidades. O a veces también sucede que en la frontera hay situaciones de violencia, porque ahí en ese encuentro que se produzca en esos lugares también hay incidentes. Entonces este camino en el que hemos dado avances importantes tiene muchos pasos todavía por delante para estar plenamente preparados. Vamos a tener que fortalecer la red sanitaria de los municipios, esos municipios con muy bajita población. Colchane es un municipio muy pequeño, con baja población, pero que hoy día atiende un tema enorme, que es un tema nacional. Entonces tenemos que darle herramientas, prepararlo, condiciones para cumplir esta tarea, porque por ejemplo la atención de salud en la frontera depende del municipio. La posta, el consultorio son municipales y ciertamente no tienen la escala ni las condiciones para una situación como la que hoy día les toca enfrentar. Entonces tenemos que seguir dando, se han dado muchos pasos, pero es una cosa en la que va a haber que persistir en el tiempo para quedar realmente preparado plenamente. Estuvimos hablando de la macrozona norte, de la macrozona sur y sin duda que una de las exigencias que tiene todo gobierno es el concepto de la descentralización. Hoy en día la gran figura a nivel regional que se puede ver como autoridad son los gobiernos regionales, que hace un poco más de un año están sumamente cuestionados en el marco del caso convenios. Dado ese margen, ¿cómo se puede apuntar a la descentralización y al mismo tiempo confiar en la institucionalidad de instituciones, como lo viene haciendo el gobierno regional? Bueno, tú tienes toda la razón de que el proceso de descentralización, que dio un paso muy grande con la elección de los gobiernos regionales, hoy día está como a medio camino. Y en ese medio camino lo que había antes ya no hay y lo que uno quisiera que hubiera todavía no hay. Y en esa transición ciertamente se viven complejidades. Los cambios son siempre un poco así, ¿no? Tú sales de una condición o como una situación de confort, quieres llegar a otra, pero el camino está lleno de ripios y de incertidumbre. Cuando uno ve las experiencias de descentralización en otros países, las que han sido exitosas, se da cuenta que los países partieron con un diseño de dónde querían llegar y en el camino tuvieron que irlo corrigiendo muchas veces. Porque la experiencia te va mostrando que lo que tú tenías en la cabeza encuentra problemas y además estás empezando a darle nuevas competencias, nuevos recursos a organismos o instituciones que están recién desarrollándose y existe el riesgo de que cometan errores, de que haya imperfecciones y de que también sean perforados por la corrupción. Entonces lo que vivimos efectivamente fue un tropiezo grande para los gobernadores regionales, pero uno no podría considerarlo de todo inesperado. Porque siempre en los procesos de descentralización hay tropiezos y uno no tiene que rendirse al primer tropiezo, tiene que aprender, tiene que decir, a ver, ¿qué lecciones sacamos de esto? ¿Cómo perfeccionamos esta institucionalidad? ¿Cómo le generamos mecanismos de protección para evitar que se repitan estas situaciones? Y hay que ir dando también una conversación como país de qué esperamos de los gobiernos regionales y qué en cambio queremos que siga radicando en el gobierno central. Porque a veces en esta idea de descentralizar se genera la idea de que descentralizar es equivalente a debilitar el gobierno central para que las cosas pasen a ser en el gobierno regional. Y la verdad es que el verdadero sentido de la descentralización es que cada uno haga lo que puede hacer mejor. Entonces, hay cosas que puede hacer mejor un gobierno regional, o sea, ciertamente, especialmente aquellas que están más ligadas al territorio, que tienen que ver con las características del territorio. Aquí nosotros, por ejemplo, no tenemos dudas
que los temas que se refieren, todos los temas que se refieren al desarrollo productivo en la región debieran cada vez más radicarse ahí. O los temas urbanísticos que tienen que ver con la regulación, la organización del territorio, también cada vez más ahí. Tenemos en cambio una opinión muy distinta respecto a los temas de seguridad. En Chile hay una policía central, no sería bueno que la dividiéramos en varias policías, no sería bueno tampoco que la policía tenga distintos mandos. En general, cuando la policía tiene distintos mandos, pierde cohesión, pierde coherencia, se empieza a volver el servicio muy desigual en cada lugar. Entonces, la policía es bueno que siga con un mando central, con un mando único, tener una policía nacional. Entonces, ese debate es lo que justamente estamos ahora. Se está formulando la nueva política nacional de descentralización y lo que quiere esa política es decir cuál es la imagen objetivo a la que queremos llegar. ¿Qué cosas queremos que se hagan en las regiones y que haya ahí competencias, recursos, no estar tironeándose, sino que está radicado ahí, que en cambio esté radicado en el gobierno central y en otros ámbitos va a tener que haber colaboración? En la inversión, por ejemplo, hay colaboración, porque está el FNDR, pero también hay inversiones sectoriales de los ministerios, del Ministerio de Obras Públicas, de Educación, de Salud. Entonces se comparten las tareas de la inversión. Entonces ahí tiene que haber también una capacidad de colaborar, de trabajar juntos. Yo personalmente creo que si uno tiene una convicción por la descentralización, tiene que aprender a convivir con los conflictos y buscarles solución y no ocuparlos como excusa para volver atrás y apostar nuevamente a un Estado hipercentralizado como el que históricamente hemos tenido en Chile. Entonces nos quedamos con los desafíos para poder vencer la descentralización y ya seguimos conversando aquí en la entrevista del día domingo en Portavoz Noticias con la ministra del Interior, Carolina Tovar. No se vaya. Aguanta. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación, un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de Internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención, a propósito. Por eso, aguanta, detente un momento para comprender la información, chequea. Revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte en tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso, aguanta, chequea y luego comparte. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. 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 Aguanta. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación, un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de Internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención, a propósito. Por eso, aguanta, detente un momento para comprender la información, chequea. Revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte en tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso, aguanta, chequea y luego comparte. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bueno, continuamos con la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. Estamos con la ministra del Interior. Preguntarle, ministra, sobre la gestión de emergencias. Últimamente hemos visto hartas emergencias. En verano, en febrero, tuvimos los incendios en la quinta región y ahora tuvimos las lluvias, donde la región del Biobío fue una de las regiones más afectadas. ¿Cómo ha sido la gestión de emergencias? Usted también se refirió hace un tiempo a los incendios de Valparaíso, a la gestión institucional, y comparó también con el tsunami del 2010. Dijo que había hartas materias en las que avanzar con respecto a la gestión de emergencia. ¿Cómo ha sido también el trabajo este último tiempo? Además, a usted le tocó asumir como vicepresidenta durante estos días, porque el presidente Boric estuvo en su gira por Europa. ¿Cómo fue la gestión de emergencias durante esta semana y cómo fue también asumir ese rol tan importante? Sí, bueno, la verdad es que nos ha tocado, porque aquí cuando está el presidente, de todas maneras el COGRID nacional lo encabezamos nosotros como ministerio. Entonces, cuando se desatan esos momentos críticos, nos toca coordinar todo el despliegue que se hace a propósito de las emergencias. Y yo creo que en general en Chile, en el país, se ha ido haciendo un proceso bien profundo de fortalecer esa institucionalidad. Y esa institucionalidad ha respondido en general, crecientemente, cada vez mejor a las emergencias. Hoy día hay una capacidad de coordinación, de despliegue de ayudas tempranas, todo esto que se habla todo el tiempo de las ayudas tempranas. La verdad es que las ayudas tempranas fue un concepto que se inventó para los incendios del año 2023 y fue tan positivo desarrollarlo de esa manera que ahora se ha replicado de emergencia en emergencia. Pero este año, en el mes de febrero, vivimos una situación que removió todo y que ha hecho preguntarse de nuevo qué pasos podemos dar en esta institucionalidad, porque en el marco de estos avances, que en materia de incendios fueron muy importantes, o sea, este año, con motivo de la temporada, que era en términos de sus datos mucho peor que la del año anterior, había más material porque había llovido más, las temperaturas fueron más altas, tuvimos sequías muy importantes que son gatillantes, digamos, de estos incendios. Se logró reducir en más de 80% las hectáreas quemadas, porque hubo una buena capacidad de respuesta en la primera etapa de los incendios, más prevención. Sin embargo, en el marco de todo este avance se provocó la situación de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que es el incendio más grave que hemos tenido, lejos. No como incendio, sino por la cantidad de víctimas que generó. Es un tipo de incendio que atacó el punto más vulnerable que tenemos, que es la interfaz urbana, que es como donde termina la ciudad y empieza la zona rural, que en el caso de estas comunas además es un sector, digamos, de montañoso, donde hay áreas forestales, o sea, hay árboles y hay una gran informalidad habitacional. Entonces son lugares que no están planificados, que no tienen vías de escape, y ahí se generó un incendio de ese tipo que se llaman extremos, o sea, son los incendios más difíciles que se pueden enfrentar, y tuvimos la pérdida de más de 130 vidas. Entonces, todos los datos macro que uno pueda tener, ninguno sirve al lado de una tragedia de ese tipo. Y por eso ha sido tan importante desde el primer día. Aquí se echó a andar una auditoría, se pidió una colaboración a la Unión Europea para mirar qué fue lo que falló en el incendio. ¿Por qué pasó esto? Y de esos esfuerzos se han ido formulando algunas orientaciones de qué es lo que se debe corregir, en cómo se trabaja en el momento crítico del manejo del incendio, en la unidad de mando que está ahí, antes incluso de que se constituya el COGRID, porque todo esto pasó antes de que se constituyera el COGRID, cuando se estaba desarrollando el incendio. Entonces, eso es una parte que esto nos dio aprendizajes de cómo lo podemos cambiar, de cómo tenemos que incorporar buenas prácticas que hay a nivel internacional, para que no volvamos a lamentar una tragedia de estas dimensiones que fue realmente terrible. Y más terrible aún cuando uno sabe que el incendio fue intencional. Ahora, afortunadamente la investigación nos permitió dar con los responsables. En general estamos teniendo bastante más éxito en las investigaciones para encontrar responsables y hay que darse cuenta que esos riesgos están ahí. O sea, hay gente que tiene este afán de generar incendios por las razones que sea, y tenemos que prepararnos para eso, y el nivel de daño que pueden causar es inconmensurable. Ministra, y para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, ¿esta experiencia le ha permitido quizás evaluar una posible candidatura a la presidencia? Eso es un tema que pues, habrá que considerar en su momento cuando haya que hacer esas evaluaciones. Yo en general llevo bastante tiempo en la política.
Y en general siempre me parece que las conversaciones de las candidaturas y de la próxima elección se adelantan en exceso. Y a veces en adelantarla en exceso se incurre en un desfase muy grande respecto a lo que el país está viviendo, los desafíos que está enfrentando. Me toca encabezar este ministerio, que le toca estar a la cabeza de las catástrofes, que le toca todos los temas de seguridad, los temas de descentralización, los temas que hemos hablado acá. Haría muy mal que cuando todavía falta tanto tiempo para una elección esté distraída en otra cosa de ese tipo. Entonces yo creo que en su momento se hará una evaluación y creo que mi sector va a tener que evaluar cuáles son las personas más apropiadas para cumplir esa tarea, y ahí estaría yo en esa conversación cuando se plantee. Hoy día yo creo que todavía es un poco prematuro. Pudimos hablar de descentralización, pudimos hablar de seguridad. Muchísimas gracias a la ministra Carolina Toá por acompañarnos en la entrevista del día domingo en Portavoz Noticias. Gracias por acompañarnos, ministra. Y con esto entonces concluye la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavozNoticias.cl. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su sintonía. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.